Bueno, Fabián, veíamos ahí en el informe reflejada esa complejidad de la que hablabas y la cantidad de actores que entran en juego, pero me gustaría volver un poquito más al núcleo para que podamos pensar con la gente lo que está ocurriendo, ¿no? Muchos hablan de un cambio en la política de Rusia que está mostrando un claro liderazgo de Putin y como ciertas reminiscencias imperialistas, de querer dominar áreas que pertenecieron a la ex Unión Soviética y esta sensación de amenaza que siente frente a las alianzas de esos países con la OTAN. ¿Cómo está el mapa hoy de ese conflicto y de ese acercamiento de la OTAN hacia una región que para Rusia sigue considerando muy sensible? Primero que todo hay que tener en dimensiones a Rusia, ¿no? Rusia es 1/3 de la superficie terrestre del planeta. Por lo tanto, cuando se dice Rusia, correctamente, no va a poder ser una gran megapotencia global, como tal vez aspire China o como ya es Estados Unidos. Va a ser una potencia que se va a encargar de su área de influencia. Bueno, su área de influencia va desde el Báltico al Ártico, Cáucaso, Caspio, Asia Central, Extremo Oriente, ¿no? Por lo tanto, es una gran potencia regional. Y en el primer bloque hablamos del regreso. ¿Por qué el regreso? Rusia tuvo un proceso en los 90 casi de latinoamericanización, digamos, crisis económica, inestabilidad política, con la diferencia que es un país dotado del segundo arsenal estratégico, convencional y militar del mundo. Por lo tanto, si un país latinoamericano entra en desmadre, como muchas veces lo hicimos nosotros en las décadas pasadas, bueno, tiene un impacto local, un impacto tal vez en algún vecino. Ahora, si un país como Rusia entraba en desmadre, bueno, una amenaza a la seguridad internacional. A fin de los 90 estuvo muy cerca de eso. En el 2000 se produce el inicio de la estabilización política de Rusia. Los siloviki, los hombres del aparato de seguridad e inteligencia rusa, creo, con logia o no mediante, digamos, llegan a la decisión que hay que acabar con el proceso de disgregación política y económica. Y toman el poder, de manera pautada, presionan a Yeltsin, Yeltsin elige a primer ministro Putin, al poco tiempo se va Yeltsin, y Putin, un ex KGB, rodeado de militares, de hombres de los servicios de inteligencia y de seguridad, deciden establecer un sistema mucho más apto a una Rusia. Rusia tiene 1000 años de historia zarista y 70 años de historia comunista, o sea, no tiene muchos antecedentes de democracia liberal, ¿no? Los que piden a Rusia una democracia estable y liberal, la verdad que no tienen muy en cuenta el proceso ruso. A esa estabilización política que logra Putin, con carisma y poder político de por medio, se le agrega el boom de las materias primas. Y Rusia es un gran exportador de materias primas, de petróleo, de gas y de minerales. Rusia es el principal productor de gas del mundo y el principal productor de petróleo del mundo. Por lo tanto, si el petróleo pasa de 20 a 100 dólares o a 140 dólares como llegó, eso implica que se quintuplica los ingresos rusos. Y eso es mayores recursos, incluyendo a la defensa. No casualmente, Putin toma el poder con un presupuesto militar ruso en 20.000 millones y hoy lo declarado, porque hay muchas versiones, digamos, lo que se le asigna en promedio es que el presupuesto ruso ha llegado a 50.000 millones, digamos, con lo cual implica más que una duplicación. ¿Qué hay atrás de eso? Bueno, este boom de los recursos naturales que ha consolidado a Putin en el poder y que ha consolidado este regreso de Rusia como potencia relevante. Tenemos algunas placas. ¿Cómo no? Lo podemos ver Fabián, algunas. A ver, para datos. ilustrar precisamente los datos del poderío ruso, ¿no? Bueno, Rusia es un país que hoy, muchas veces gente se olvida, se habla de lo financiero, de lo económico, del tipo de régimen político. Rusia hoy tiene 5.200 cabezas nucleares. Digamos, ¿no? Eso la coloca en paridad de cabezas nucleares con los Estados Unidos. Y el que vemos ahí es el Tupolev 160, el Blackjack, el que cita Chávez. 2 de esos aviones visitaron... ¿Fueron con cabezas nucleares o no? No, fueron con simuladores, digamos, como con maquetas. Tiene 700 a 1000 toneladas de uranio enriquecido en grado de uso militar. ¿Eso qué quiere decir? Que en los depósitos Rusia tiene la capacidad... Una bomba atómica se hace con 10 kilos de uranio enriquecido.
digamos, tiene 1000 toneladas de uranio enriquecido guardados, ¿no? Tenemos alguna otra placa del tema del plutonio, ¿no? Tiene de 100 a 150 toneladas de plutonio. Se necesitan pocos kilos para hacer un artefacto nuclear. Rusia tiene guardado 150 toneladas de plutonio. 1.100.000 soldados, Estados Unidos tiene 1.500.000, digamos, ¿no? Y un presupuesto de defensa que en promedio se le asigna de 40 a 50.000. El dato acá es que Estados Unidos tiene un presupuesto de defensa 10 veces mayor. Estados Unidos gasta entre 500 y 600.000. La diferencia, bueno, acá vemos a Putin, la diferencia es que Estados Unidos tiene muchas guerras en este momento. Mucha de la plata del presupuesto de defensa se está yendo a guerras muy costosas como Irak y Afganistán y crecientemente Pakistán. O sea, Estados Unidos por año está gastando 200.000 millones de dólares en esas guerras. Por lo tanto, Rusia lo que gasta mucho menos, pero lo gasta focalizado en reestructurar su sistema de defensa. Estados Unidos gasta mucho más, pero tiene muchas más responsabilidades globales y tiene 2 guerras y tal vez el año que viene tenga algo mucho más complicado en Pakistán, digamos. Casi, se podría hablar casi de 3 guerras. Tenemos parte de esto ilustrado en el segundo informe. Vamos a verlo. El enrarecido clima político que vive Bolivia alentó al presidente venezolano Hugo Chávez a continuar sus ataques verbales contra los Estados Unidos. Esta vez sus palabras se transformaron en acciones directas y abrió las puertas de Venezuela a Rusia, un nuevo y poderoso aliado en la mira de la OTAN luego de la guerra con Georgia. Nosotros no queremos dispararle eso a nadie, pero que nadie se equivoque con nosotros. Rusia ha hecho bien. Se acabó la hegemonía yanqui. Ellos creían que Rusia estaba derrotada después de la caída soviética. Ellos creían que Rusia iba a permanecer callada. No. Respondió Rusia dignamente. Y Rusia, bueno, pronto comenzará a enviarnos nuevo equipamiento de defensa. Uno de ellos, muy importante, un sistema integral de defensa antiaérea. Unos cohetes, pues. Rusia está en su derecho, porque la están atacando. Están tratando de rodearla y de frenarla. Y Rusia se levanta de nuevo como una gran potencia mundial. Nuestra aliada Rusia, nuestra amiga Rusia. La guerra entre Rusia y Georgia reavivó viejas alarmas que no estaban encendidas desde la Guerra Fría. Advertencias de las principales potencias se cruzaron con las amenazas de Vladimir Putin. La respuesta de George Bush fue inmediata y categórica. Every administration since the end of the Cold War has worked with European partners to extend the reach of liberty and prosperity. Unfortunately, Russia has tended to view the expansion of freedom and democracy as a threat to its interests. The Cold War is over. The days of satellite states and spheres of influence are behind us. Its actions in recent days, Russia has damaged its credibility in its relations with the nations of the free world. Bullying and intimidation are not acceptable ways to conduct foreign policy in the 21st century. La candidata a vicepresidenta Sarah Palin, recién llegada a la competencia por la Casa Blanca, tuvo su primer discurso en materia internacional y definió su postura con respecto a Rusia. That we will be committed to Georgia, and we've got to keep an eye on Russia. For Russia to have exerted such pressure in terms of invading a smaller democratic country unprovoked is unacceptable, and we have to keep... You believe unprovoked? I do believe unprovoked, and we have got to keep our eyes on Russia under the leadership there. The NATO treaty, wouldn't we then have to go to war if Russia went into Georgia? Perhaps so. I mean, that is the agreement when you are a NATO ally, is if another country is attacked, you're going to be expected to be called upon. La respuesta de Chávez tomó el tono de una amenaza.